La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor y de la maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal, aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo lo cual era, en su substancia, común también a los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial, a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia, y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. Oremos, hermanos. Señor, Padre nuestro, gracias por esta oportunidad que nos das de pasar a otro capítulo de la confesión, a un tema tan importante. Señor, pedimos que nos des claridad, que podamos ser precisos, Padre, en nuestra doctrina, en lo que confesamos acerca de esta libertad que Cristo ha comprado para nosotros. Ayúdanos a entender, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como veíamos, hermanos, hemos llegado a un nuevo capítulo de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, es el título de este. Pero junto con un nuevo capítulo de la confesión, hemos llegado a una nueva sección. Y es que la confesión de fe se divide en 4 secciones principales. Esto es algo que no viene en el documento como tal, pero que al leerlo es evidente que hay un orden, hay una estructura. Los primeros 6 capítulos nos hablan de los principios fundamentales. ¿Cuál es el capítulo 1 de la confesión? Las Santas Escrituras. Y de allí, ¿verdad?, se desprende todo lo que vamos a encontrar entre los santificados. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que la gente que no vive bajo la luz del Evangelio, que la gente que no está viviendo en orden a la autoridad de Dios, están viviendo conforme a las órdenes de otro, Satanás. Y Cristo lo habla de esta manera, de la autoridad de Satanás a Dios. Por eso podemos decir que el pecador que vive sin la gracia de Dios, vive bajo una esclavitud. Y sabemos que Satanás es un señor malo, un amo que maltrata a sus esclavos, a diferencia de lo que hace Cristo con nosotros. Cristo también nos libra entonces de la esclavitud a Satanás. Todos estamos sirviendo a uno, o estamos sirviendo al diablo, asume la Biblia, o estamos sirviendo a Dios. Pero Cristo también nos libra de un enemigo interno. No es solo la esclavitud a Satanás, no es solo lo que el mundo nos está diciendo o la influencia que el mundo puede tener sobre nosotros. Cristo nos libra también del dominio del pecado. Vean por favor Romanos capítulo 8, versículo 3. Nos dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es el punto aquí? Sin Cristo, hermanos, sin alguien que pudiera obedecer perfectamente la ley en nuestro lugar y representarnos a nosotros, nadie tendría salvación. Porque la ley hace una demanda, pero no nos otorga las condiciones que necesitamos para cumplirla. Era Cristo el único que podía satisfacer esa demanda. ¿Qué nos dice eso entonces? Que sin Cristo el ser humano está condenado al dominio del pecado.
La exigencia de la ley, por un lado, que le dice que debe vivir de manera perfecta, por siempre, y por otro lado, esa realidad interna en el corazón, el pecado que se opone a la ley. Si no es Cristo, ¿verdad?, el que condena el pecado en la carne a favor de nosotros, nosotros entonces vamos a ser condenados por el pecado de nuestra carne. Cristo nos libra entonces de ese dominio para trasladarnos a un nuevo estado. Y de eso trata Romanos capítulo 8. Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo ha ganado esa adopción por nosotros. Cristo nos asegura con esas promesas que tenemos en el capítulo 8 de esta carta. Entonces, Cristo nos libra de dos enemigos externos y un enemigo interno: el mundo, Satanás, y por adentro el pecado. Pero la confesión sigue agregando más cosas. Nos dice que Cristo nos libra también del mal de las aflicciones. Noten esas palabras porque es importante la manera en que se expresa esta idea. Cristo no nos libra de las aflicciones. No es eso lo que la confesión dice. Cristo nos libra del mal de las aflicciones. Hay una diferencia ahí. Y la manera en que podemos observar eso es viendo el texto que se nos cita allí. Romanos 8, 28. Que nos dice lo siguiente. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué cosas incluye todas las cosas? Vean que Pablo más adelante, en el versículo 35, menciona algunas cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas las cosas, incluyendo las más desagradables, incluyendo todas las aflicciones que podamos pasar en esta vida. Cristo les da un nuevo propósito con esa libertad que Él ha comprado para nosotros. Entonces, no es que Cristo nos libre de las aflicciones, sino del mal de las aflicciones, de la consecuencia, hermanos, que las aflicciones tendrían si no vinieran de la mano de Cristo. ¿Qué va a pasar, verdad? Aquellos que están sin Cristo y van a morir sin Cristo, ¿a dónde los van a llevar esas aflicciones? A una aflicción mayor, a una aflicción eterna, a experimentar el mayor mal de todas las aflicciones. Pero ¿qué va a pasar con el creyente? Va a sufrir aquí. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 8. Habla muy claramente del tipo de sufrimientos que puede llegar a tener un creyente. Pero después de esto va a experimentar la gloria venidera. Cristo nos libra entonces del mal de las aflicciones. Cristo nos libra también del temor de la muerte y del aguijón de la muerte. Vayamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 54. En este capítulo el apóstol Pablo desarrolla de la manera más completa la doctrina de la resurrección de los muertos. Y en el versículo 54, hablando acerca de los creyentes, nos dice: y cuando esto corruptible, ¿qué es lo que es corruptible? Nuestro cuerpo, nuestra vida, vamos a regresar al polvo. Del polvo hemos sido formados, al polvo vamos a regresar. Pero Pablo dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La confesión dice entonces: Cristo nos libra del temor de la muerte. ¿Cómo nos libra? Con la esperanza de la resurrección,
con la promesa de que así como Él se levantó de entre los muertos para participar de una vida indestructible, de una vida inmortal, lo mismo nos va a conceder a nosotros. Pero además nos libra del aguijón de la muerte. Y Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y ya la confesión nos ha dicho que Cristo nos libra del dominio del pecado y del rigor y de la maldición de la ley. Todo eso está incluido en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y por último, dos ideas muy relacionadas. Cristo nos da la victoria del sepulcro y Cristo nos libra de la condenación eterna. Veamos por favor la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Que hablando acerca de Cristo, nos dice lo siguiente: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí se refiere Pablo con aquel día, el día de su venida, el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar en ese día? Cristo va a ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Pero ¿cómo vamos a poder admirar a Cristo, hermanos, si vamos a estar muertos? Bueno, lo que hemos visto en 1 Corintios 15, Cristo en su regreso va a resucitar a sus santos, va a resucitar a los creyentes, y es por eso que vamos a poder admirarlo. Ahora, Pablo dice, justo en el versículo 9, que va a haber otro grupo que va a sufrir otra cosa. Va a haber quien sufra pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo va a separar entre las ovejas y los cabritos. Las ovejas van a pasar a la gloria eterna, a disfrutar del reino de su Padre. ¿Y qué va a pasar con los cabritos? Van a la condenación eterna. Cristo nos libra entonces de todo eso. Ahora, hay otras dos cosas que se mencionan, pero que están ya justo al final de esa primera parte de nuestro párrafo, que nos dice lo siguiente: que la libertad cristiana también consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Y eso lo tenemos resumido en el recuadro que pueden ver en la pantalla. La confesión nos habla de aquello de lo que Cristo nos libra, pero también nos habla en un sentido positivo de cuáles son los privilegios que podemos experimentar en la vida cristiana. Un libre acceso a Dios. Y en segundo lugar, una obediencia que no se da con un temor servil, como sería en el caso de un esclavo. Como Israel tendría que obedecer a Faraón en Egipto. Esa no es la obediencia cristiana. La obediencia cristiana se da con un amor filial, con el amor de un hijo al Padre. Y se da con una mente dispuesta. Veamos esto, hermanos, del libre acceso a Dios. Está en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Que nos dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Es, en resumen, lo que caracterizaba al antiguo pacto, aparte de las promesas de Dios. Si había alguien en el antiguo pacto, en Israel, en la iglesia judía, como dice la confesión, en aquel pueblo,
que no estuviera participando de las promesas de Dios, que no tuviera fe, ¿cómo iba a vivir? Sí, con cierta obediencia, pero no con una obediencia que naciera de un corazón sincero, con una obediencia servil, pensando, esto es lo que manda la ley. El Dios que se ha revelado en Sinaí con truenos, con fuego, sin dejar lugar, ¿verdad?, para una libertad como la que experimentaron los verdaderos creyentes, aún bajo el antiguo pacto, pero ahorita vamos a llegar a eso. Pablo nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción. No estamos como Israel estaba en Egipto. Estamos como cuando Israel salió de Egipto, con esa actitud, con ese gozo, con esa alegría de decir, Dios nos ha librado de eso. Y no solo nos ha librado, nos ha adoptado como hijos, nos ha recibido como hijos suyos. Hay un libre acceso a Dios, por lo tanto, y por eso es que Pablo puede decir que clamamos Abba, Padre. Hablamos de una manera íntima con Dios. Hablamos de una manera cercana con Dios. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Que nuestras oraciones podemos decir, como nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él es el que está en los cielos, que trasciende a todo, pero al mismo tiempo, hermanos, lo llamamos Padre. ¿Por qué? Por el espíritu de adopción. Porque el Espíritu Santo produce esa confianza en nuestro corazón para acercarnos de esa manera a Dios. Pero en segundo lugar, nos dice la confesión, otro privilegio es esta obediencia que tenemos con un amor filial y una mente dispuesta. Y aquí quiero que vean solamente Lucas capítulo 1, Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 74 y 75, que es la profecía de Zacarías. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza de esta manera y dice, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Zacarías está celebrando que aquellas promesas que Dios le hizo a Abraham, que Dios repitió con David, veíamos eso justo la semana pasada y la semana antepasada lo vieron en el pacto con David. ¿Qué le promete Dios a David? Que lo iba a librar de sus enemigos, que le iba a dar paz. Zacarías está celebrando esa realidad, pero esa realidad, hermanos, se cumple primero espiritualmente. Dios nos libra espiritualmente de nuestros enemigos. No físicamente, al menos no aquí, ¿verdad? Y Cristo puede decir, no teman a los que destruyen el cuerpo, pero nada más pueden hacer. Porque Cristo nos libra espiritualmente de nuestros enemigos. Y es por eso, por esa clase de libertad, que ahora podemos decir que nuestro amor se caracteriza por una mente dispuesta, por un amor filial, por el amor de un hijo al Padre. Ahora, en segundo lugar, y con esto vamos a terminar la exposición del párrafo, en la segunda parte, o el segundo párrafo que tenemos aquí, nos dice cuál es la diferencia entre los creyentes en el antiguo pacto y el nuevo pacto en relación a la libertad cristiana. Escuchen, todo lo cual, o sea, todo lo que se ha mencionado, era en su substancia común también a los creyentes bajo la ley. Es decir, que las personas que vivieron en el antiguo pacto y que creyeron en la promesa de Dios, como Abraham, como Moisés, como David, participaban también de esos beneficios. Y la pregunta entonces puede ser, hermano, ¿y cuál es la diferencia entonces? Eso es lo que la confesión nos va a decir. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha aún más en su liberación del yugo de la ley ceremonial. Vimos eso en el capítulo 19.
la iglesia de Cristo no está bajo la ley ceremonial a la cual la iglesia judía estaba sujeta, y en mayor confianza para acceder al trono de gracia y en comunicaciones más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaban ordinariamente los creyentes bajo la ley. ¿Cuál es la diferencia entonces? Todo esto, hermanos, que se nos ha dicho, lo tenemos en común, lo que se nos decía en la parte anterior, con los creyentes en el Antiguo Testamento. En substancia, dice la confesión. En esencia participamos de las mismas cosas, pero hay una diferencia. Nuestra libertad en el nuevo pacto se ensancha aún más. ¿De qué manera? De una doble o triple manera. Por la liberación que tenemos del yugo de la ley ceremonial. No tenemos por qué celebrar esos sacrificios que se hacían bajo el antiguo pacto, ni todas esas reglas que los acompañaban. Tenemos una mayor confianza para acceder al trono de la gracia. Tenemos un sumo sacerdote, de eso trata la carta a los Hebreos, que se identifica con nosotros, que tiene compasión de nosotros, que intercede a la diestra de Dios por nosotros. Y como lo hemos visto ya, como hemos visto en su revelación, que Él se entregó por nosotros, que Él resucitó, que Él asciende al Padre, que Él está pensando en nosotros. ¿Qué produce eso en nuestros corazones? Mayor confianza. Decir, Señor, si David se acercó a ti con confianza y con gozo, yo ahora mucho más. Y nos dice la confesión por último, comunicaciones o imparticiones más plenas del libre Espíritu de Dios. Y eso está en Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. Cristo dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan comenta lo que Cristo acaba de decir diciendo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan distingue dos momentos, un momento antes de la venida del Espíritu Santo y un momento después de la venida del Espíritu Santo. Ahora, si hemos visto cuidadosamente, no solo en esta parte de la confesión, sino en algunas otras, que los creyentes bajo el antiguo pacto también participaban del Espíritu Santo, entendemos ahora por qué la confesión hace esa diferencia. Y nos dice que tenemos ahora imparticiones más plenas en comparación a las que se tenía en el antiguo pacto. De hecho, cuando Cristo está hablando allí de esa profecía, es probablemente, entre otras cosas, una alusión a Ezequiel 47. En esa visión gloriosa que tiene el profeta Ezequiel de un nuevo templo que Dios va a hacer, salen ríos desde ese templo. Y ríos, dice Ezequiel, en los que él en algún momento queda ahogado de la cantidad de agua que hay. Esa, hermanos, es una imagen de la forma en la que el Espíritu Santo ensancha nuestra libertad en el nuevo pacto, mostrándonos aún más claramente la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Cómo podemos resumir entonces lo que hemos visto? Hay un himno, ¿verdad?, que me recuerda bastante a lo que tenemos aquí y que dice en su coro de esta manera: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Esa es nuestra libertad cristiana. Podemos resumirla de esa manera, después de las cosas que hemos visto que la confesión enumera. La libertad cristiana se basa en lo que Cristo logró por la redención y consiste en una doble bendición para su pueblo. La liberación de los efectos del pecado, que fue lo que vimos al principio, y el privilegio de una comunión íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Terminemos, hermanos, con dos aplicaciones. En primer lugar,
apreciemos más cómo Cristo nos ha librado de la miseria en la que nos encontrábamos. Si pensamos en esa lista de 10 cosas que veíamos, hermanos, eso es lo que caracterizaba nuestra vida fuera de Cristo. La ira de Dios sobre nosotros, el dominio del pecado en nuestras vidas, la maldición de la ley amenazándonos con la perdición eterna, la esclavitud a Satanás, la influencia de este mundo malo, etc. Eso es lo que caracteriza a las personas que viven sin Cristo. Viven de esa manera. Cristo nos ha librado de eso. Y por lo tanto, debemos apreciar más lo que Cristo ha logrado por nosotros. En segundo lugar y por último, reconozcamos que en el nuevo pacto nuestros privilegios son inmensos. Son mayores que los que tenían los creyentes en el antiguo pacto. Y si la responsabilidad de los creyentes en el antiguo pacto era alta, la nuestra es aún mayor. La carta a los Hebreos habla de esa manera también, diciendo cosas como: si aquellos que escucharon la voz del trueno de Dios que estaba hablando sobre el monte Sinaí respondieron, ¿verdad?, con ese temor, temblando, el escritor de los Hebreos dice: ¿cómo debemos responder ahora nosotros? De el que nos ha hablado desde los cielos, diciéndonos que hay una última oportunidad. Una buena noticia para el pecador que se arrepiente, que pone su confianza en Jesucristo, pero condenación al que rechaza sus promesas. Entonces, hermanos, de esa manera es que podemos resumir, ¿verdad?, lo que la confesión nos dice. Hemos visto en qué consiste la libertad cristiana. Después vamos a ver en otra sesión los límites de la libertad cristiana. Y por último, que es el último párrafo de este capítulo, la perversión de la libertad cristiana, la distorsión, como si no somos cuidadosos en lo que hemos visto, alguien puede terminar, ¿verdad?, convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, que es el lenguaje que las Escrituras utilizan. Tenemos, hermanos, entonces unos 5, 10 minutos. Si hubiera alguna pregunta, sé que es bastante lo que hemos visto, ¿verdad? Por eso puse los cuadros allí para que podamos digerirlo de una mejor manera, pero quería que viéramos los textos para llenar nuestras mentes esta mañana pensando en lo que Cristo ha hecho a favor nuestro.